Dios los bendiga, hermanos. Los saludo a todos con la paz del Señor en este nuevo lunes que tenemos para compartir la palabra de Dios. Una palabra que yo creo que va a ser de bendición, porque toda palabra de Dios es de bendición. Y es una palabra que en sí es como una advertencia de cómo nos tenemos que mantener firmes en Jesús, firmes en el Señor, más allá de todo lo que está pasando en estos tiempos. Así que las palabras que les quería compartir están en el libro de Judas, capítulo, bueno, tiene un capítulo solo, así que es el capítulo número 1, versículo 17. Este no es Judas el que traicionó a Jesús, sino que es Judas, el hermano de Jesús y de Santiago. Para aquellos que tal vez pensaban que era el que traicionó a Jesús, bueno, no, es otro Judas. Y el propósito en sí de esta carta, ¿no? De esta carta de Judas, el propósito que tenía este hombre era en su momento, ¿no? Enseñarle a la iglesia de que tenían que mantenerse firmes en la fe, como estaba hablando recién, como estaba diciendo recién, mantenerse firmes en el Señor, más allá de las falsas enseñanzas que podían surgir en ese tiempo, ¿no? Así que vamos a leer para entender más a qué se estaba refiriendo. Capítulo 1, versículo 17, dice así: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hasta ahí nomás. Sabemos que claramente, ¿no? Lo que está queriendo contar o expresar Judas, enseñarle a la iglesia, es justamente que se mantengan firmes, porque van a venir, acá dice, burladores que andarán según sus malvados deseos. Pero nosotros sabemos que la palabra es viva, y eficaz, que la palabra no es solamente un libro de historia que uno lo lee y capaz no genera ningún efecto en nosotros, sino que la palabra es viva. La palabra, cuando nosotros la leemos, habla a nuestro corazón y nos habla para hoy en día ayudarnos, corregirnos o enseñarnos algo que estamos necesitando saber. Y en este sentido, lo que nos está enseñando es justamente esto, que en este último tiempo, porque este libro fue escrito hace muchísimo tiempo, ¿no? En la carta de Judas, pero es algo que hoy en día también está pasando y que cada vez pasa más. O sea, antes habían burladores, habían falsos maestros, falsos profetas que iban según sus intenciones, con malos deseos, como dice acá. Pero hoy en día también lo estamos viendo y cada vez hay más de estas personas, cada vez hay más falsos maestros, cada vez hay más burladores, como dice acá en la palabra. Entonces, como iglesia, cada vez tenemos que estar más preparados. Cada vez la iglesia está siendo más atacada a nivel espiritual, ¿no? De distintas maneras, de distintas formas, pero estamos siendo atacados porque cada vez estamos más cerca de los últimos tiempos. Entonces, el propósito del diablo, nosotros sabemos cuál es el propósito principal, el objetivo principal de Satanás: que nosotros bajemos los brazos, que nosotros volvamos atrás, que nosotros decaigamos en la fe, que nosotros dudemos del poder de Dios, que nosotros prefiramos volver atrás a nuestra vida anterior, digamos, y no seguir en el camino del Señor, ¿no? Eso es lo que quiere el diablo, que nosotros nos apartemos por completo del camino de Dios y que perdamos esa salvación, esa vida eterna que tenemos con Él. Pero acá lo que nos explica en esta carta Judas es cómo nosotros nos podemos mantener firmes en Él, firmes en el Señor, ¿no? Que nos da como unas pequeñas instrucciones de lo que nosotros debemos hacer. Porque sabemos que hoy en día no solamente pueden ser personas
que se levanten y que vengan y nos digan explícitamente, nos quieran incitar a hacer algo malo, ¿no? Que nos van a decir directamente. Muchas veces la batalla, en realidad siempre la batalla es espiritual en forma principal. A veces no necesitamos que una persona venga y nos diga algo directamente, a veces son simples pensamientos que entran de una manera muy minuciosa y que quieren que nosotros bajemos los brazos o que quieren mismo que la iglesia, nosotros como cuerpo, nos empecemos a dividir. Porque en este versículo, en el versículo 19 dice, estos son los que causan divisiones. ¿Divisiones entre quién? ¿En nuestra familia? No, divisiones en la iglesia, divisiones en el cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que cuando oramos en comunión, cuando oramos juntos, ¿no? Como iglesia, como cuerpo, por una misma causa, por un mismo motivo, vemos cómo Dios obra y el poder de Dios, que es distinto, ¿no? El obrar de Dios cuando nosotros oramos todos juntos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, cuando estamos en comunión, a cuando estamos solos o cuando somos pocas personas. Y muchas veces, no sé si algunos que participaron en los ayunos y que después ese mismo día fueron a un culto del día domingo, sintieron qué diferente se sentía el culto, qué diferente se sentía la reunión, el ambiente, que había una presencia de Dios hermosa. ¿Y eso por qué pasa? Porque el día anterior estuvimos todos juntos ayunando por un mismo motivo, por una misma causa. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros seamos un cuerpo realmente unidos por completo, unidos en un mismo sentir y en un mismo espíritu, como decía recién. Pero el diablo quiere todo lo contrario, el diablo quiere dividirnos, el diablo quiere que haya enojo, el diablo quiere que haya celos, el diablo quiere que haya envidia, el diablo quiere todo lo malo, que nosotros nos terminemos dividiendo para arruinar los propósitos y el plan de Dios en nuestras vidas. Entonces, como decía recién, a veces no necesitamos que una persona venga y nos diga algo específico para que haya una división. A veces las divisiones también en una iglesia pueden venir por pensamientos, porque de repente el típico ejemplo, ¿no? Esta persona no me saludó, fulanito no me saludó, ya es el segundo culto que no me saluda, ya es el segundo culto que no me dice nada, no sé, cuando pasa me mira mal, y ese tipo de cosas que uno dice, bueno, es algo chiquito, es algo insignificante, pero cuando nosotros dejamos que eso entre en nuestro corazón, eso nos termina contaminando, pero no solamente nos contamina a nosotros, sino que nos contamina como iglesia y como cuerpo. Y esto, cuando leía esta palabra, cuando reflexionaba en esto, se me venía a la mente la situación que vivió un hermano, creo que lo contó ayer, si no me equivoco, o el viernes el pastor, me parece que fue el viernes, que el pastor contó acerca de un hermano que se clavó como una espina, creo que era en uno de los dedos, si no me equivoco, y que eso le terminó generando toda una infección, no sé si era en la mano o en el brazo, no me acuerdo bien, pero que fue a partir de una espina. Y cuando el pastor contaba sobre esta situación de este hermano, automáticamente eso me llevaba a pensar y a reflexionar en esto. Muchas veces vienen esos pensamientos, como decía recién, lo del saludo, lo de que un hermano me mira mal o ese tipo de cosas, que vienen como si fuesen una espina, como si fuese algo chiquitito e insignificante, pero que nosotros de alguna manera le damos el lugar, le damos el espacio para que eso entre en nuestro corazón. Entonces eso nosotros no nos damos cuenta, pero nos contamina nuestro corazón, pero también abrimos esa puerta al enemigo y dejamos que eso entre en el cuerpo de Cristo. Es decir, no solamente nos perjudica a nosotros, sino que nos perjudica como cuerpo en Cristo. Y ese es el objetivo principal del enemigo. Como dice en el versículo 19, que haya división, que haya pelea, que haya enojo, que nos dividamos, porque sabe el enemigo que cuando nosotros estamos unidos es todo mucho mejor, que lo que Dios quiere es que estemos unidos, que oremos en un mismo espíritu y en un mismo sentir por una misma causa y vamos a ver cómo Dios obra. Pero el enemigo no quiere eso, el enemigo no quiere que Dios sea el que triunfe, no quiere nada de eso, entonces quiere traer la división. Y acá Judas, ¿no?, nos está dando unos
tips, por así decirlo, o recomendaciones de lo que nosotros debemos hacer. Dice en el versículo 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Quiere decir que nosotros nos edifiquemos sobre nuestros fundamentos. ¿Y qué son nuestros fundamentos? ¿Cuál es nuestro fundamento? Nuestro fundamento es la palabra de Dios. Es edificarnos sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios nos dice que hagamos, sobre lo que Dios nos enseña en su palabra. Y una de las cosas principales que Dios nos enseña en su palabra es que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Por ejemplo, volviendo justamente al ejemplo que estaba diciendo recién, ¿no? Sobre las miradas o cuando alguien no nos saluda y los malos pensamientos que muchas veces le dejamos lugar. Pero Dios nos dice que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, que tenemos que guardar nuestra mente de esos pensamientos, de esas emociones que sabemos que no vienen de parte de Él. Cuantos más puertas le cerremos al enemigo, mejor nos va a ir y mejor nos va a ir como cuerpo en Cristo, como iglesia. Vamos a hacer más de bendición incluso si le cerramos las puertas al enemigo de esta manera. Entonces, en el versículo 20 nos dice, edificando sobre vuestra santísima fe, sobre nuestros fundamentos, sobre la palabra de Dios, siempre ir hacia la palabra de Dios, siempre hacer su voluntad, siempre obedecerla a lo que Dios nos dice, para poder salir victoriosos y mantenernos firmes en este camino. Porque como decía recién en su palabra, ¿no? Van a venir falsos maestros, van a venir burladores, van a venir personas que nos van a querer engañar, o mismo vamos a tener estas batallas espirituales que van a venir como pensamientos, como decía recién, que van a querer que nosotros nos apartemos, que van a querer que nosotros nos peleemos dentro de la misma iglesia como cuerpo en Cristo, que hayan divisiones, que hayan enojos. Y lo único que estamos haciendo, si permitimos eso, justamente es que el enemigo entre y haga lo que él quiera. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos las armas, las estrategias, ¿no? Para poder mantenernos firmes en el Señor. Y la estrategia principal es justamente yendo siempre a la palabra de Dios, yendo siempre hacia lo que Dios quiere. A ver, si lo que está esto en mi corazón, si este pensamiento acerca de mi hermano, ¿no? Siguiendo el mismo ejemplo de recién, este pensamiento acerca de mi hermano, si no es algo bueno, ¿cómo sé si es algo bueno o está mal lo que estoy pensando? Bueno, voy a la palabra de Dios. Y Dios me dice que yo tengo que pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es digno. En esto pensad, dice la palabra del Señor. Entonces yo tengo que cuidar mis pensamientos, tengo que cuidar qué es lo que siente mi corazón. En la palabra, en Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda vuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces, si Dios me dice que guarde mi corazón, entonces en mi corazón no tengo que tener odio, no tengo que tener envidia, no tengo que tener rencor, no tengo que tener celos, no tengo que tener ningún tipo de enojo en contra de un hermano o ni siquiera en contra de un hermano, ¿no? Porque esto es un ejemplo más allá, yendo a la iglesia, ¿no? Al cuerpo de Cristo, pero yo no tengo que tener ningún enojo en contra de mi prójimo, de mi familiar, de quien yo tenga a mi alrededor. Yo tengo que cuidar mi corazón porque eso es lo que me dice la palabra de Dios. Entonces, a esto se refiere, ¿no? Con edificando sobre vuestra santísima fe. Y después dice, orando en el Espíritu Santo. Cuando yo voy a orar en el Espíritu Santo, dejar que sea el Señor, que sea el Espíritu Santo quien guíe mi oración, que no sea una oración religiosa de una lista de peticiones y decir, bueno, Señor, quiero esto, te pido lo otro, y no dejar que sea el Espíritu Santo el que esté intercediendo por nosotros. Cuando nosotros le dejamos al Espíritu Santo que interceda por nosotros, entonces nos damos cuenta cómo Él guía nuestra oración y cómo muchas veces en la misma oración Dios nos revela, por medio del Espíritu Santo, nos revela distintas cosas. Nos puede llegar a revelar a través de la oración, nos puede llegar a revelar lo que está pasando a nivel espiritual en nuestra familia, lo que está pasando a nivel espiritual en cuanto a la iglesia. ¿Y para qué nos muestra ese tipo de cosas? Para que nosotros podamos seguir orando, siendo más específicos, yendo hacia esa dirección, para que podamos orar en ese sentido, ¿no? Pero ¿cómo es? Orando en el Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo interceda en esa oración, que nos guíe, que nos direccione, que nos muestre, también nos revela qué es lo que hay en nuestro corazón. Cuando estamos orando, Dios nos puede revelar qué es lo que está mal, qué es lo que estamos haciendo mal,
de qué manera estamos obrando, qué es lo que hay en lo profundo de nuestro corazón y para qué nos lo revela, para que nosotros se lo podamos entregar, para que nosotros podamos arrepentirnos, reconocer principalmente lo que hay en nuestro corazón, arrepentirnos de eso y entregárselo a Él para que Él pueda transformarlo. A mí me ha pasado muchas veces de estar orando y que Dios me revele qué es lo que había en mi corazón y tener que aceptarlo y decirlo, bueno, sí, yo tengo esto y poder entregárselo y que Dios los transforme. Y muchas veces va a llevar su tiempo de proceso que Dios transforme ese carácter o lo que haya en nosotros que esté mal. Pero lo importante es que nosotros podamos reconocerlo y entregárselo. Pero de esta manera es como nosotros nos vamos a mantener firmes en el Señor. Nos mantenemos firmes en el Señor al dejar que Él nos transforme, que Él nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Y nos mantenemos firmes en el Señor yendo siempre a su palabra, edificándonos, en su palabra. Sabiendo que si algo estamos haciendo mal, bueno, su palabra nos dice que tenemos que cambiarlo, qué es lo que tenemos que cambiar y qué no. Pero todo es recurriendo y yendo hacia Él, hacia su presencia. Después el versículo 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos en el amor de Dios, conservaos permaneciendo en la presencia de Dios, permaneciendo en el amor de Dios principalmente. A veces, muchas veces nos podemos volver así como religiosos, ¿no? Y hacer las cosas por costumbre. Bueno, voy a leer la palabra, pero lo voy a leer como un libro y así nomás. Voy a orar, pero voy a repetir, como decía recién, un par de cosas de lo que necesito y no le dejo lugar al Espíritu Santo. Y muchas veces podemos pensar que estamos cerca de Dios, que estamos permaneciendo en el Señor, pero en realidad no estamos haciendo más que cosas religiosas y por costumbre. Pero en el versículo 21 nos dice, conservaos en el amor de Dios, que nosotros permanezcamos en ese amor de Dios, que permanezcamos en su presencia, que la esencia de Dios permanezca en nosotros, que no haya en nosotros cosas que no son conforme a su voluntad, que no haya en nuestro corazón cosas que no provienen de Él, sino que cada día podamos más y más parecernos al Señor, porque ese es el propósito final, que cada día podamos imitar más y más a Jesús, que cada día podamos tener ese amor de Dios en nosotros. Creo que una de las cosas más difíciles, o por lo menos que yo sé y reconozco que a mí me cuesta, es tener el amor de Dios, ese amor de Dios en mí, en el sentido de, perdón, lo dije mal, expresar el amor de Dios. El amor que Dios derrama en mi vida, expresar ese mismo amor. Y muchas veces nos cuesta eso como seres humanos, porque tal vez cambiamos un montón de cosas, pero expresar el amor de Dios con todo el mundo muchas veces se nos dificulta, porque uno puede expresar el amor en un familiar, en un amigo, en un conocido, en alguien con quien tiene confianza hace mucho tiempo. Pero expresar el amor de Dios a una persona que no conocemos o a una persona que muchas veces nos dificulta la vida, eso sí que es difícil. Por eso digo que es una de las cosas que creo que más me cuesta y creo que a la mayoría nos cuesta, ¿no? El amor, poner en práctica el amor, no solamente a nuestra familia, sino a todos, a nuestro prójimo, que es lo que Dios quiere. Pero ¿cómo nosotros podemos expresar el amor de Dios? Solamente si permanecemos en ese amor. Si todos los días experimentamos y somos llenos del amor de Dios a través de su palabra, a través de la oración, entonces de esa manera, al ser llenos del amor de Dios, podemos expresarlo. Y de forma indistinta, es decir, con todas las personas, sin acepción. Después en el versículo 22, en adelante dice, algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué quiere decir en estas palabras? Lo más importante de todos, que nosotros tenemos que permanecer firmes en el Señor, ¿no? Como decía en un principio, no dándole lugar al diablo, no abriéndole puerta al enemigo para que genere división, para que genere enojo, sino permanecer en Él. Permanecer como sobre vuestra santísima fe, como dice en el versículo 20, orando en el Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo guíe nuestra oración y permaneciendo en el amor de Dios.
Y los últimos 3 versículos que hablan sobre nuestra ayuda al prójimo, lo que nosotros debemos hacer hacia nuestro prójimo. Dice en el versículo 22, a algunos que dudan convencerlos, a aquellos que están débiles que podamos fortalecerlos, a aquellos que están en duda o pasando por momentos difíciles que podamos interceder por ellos, que podamos alentarlos, que podamos orar. En el versículo 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, a aquellos que no conocen a Jesús, que podamos predicarles. ¿Cómo yo le voy a predicar a una persona si no tengo el amor de Dios en mí? ¿Cómo yo voy a poder predicarle a una persona si no tengo esa empatía, si no me interesa si la otra persona es salva o no? A mí me va a interesar la salvación de la otra persona cuando yo experimente el amor de Dios en mí y cuando yo pueda expresar ese amor. Por eso es importante lo que decía el versículo 21, que nosotros nos tenemos que conservar en el amor de Dios, porque solamente con ese amor vamos a obrar en amor justamente en nuestro prójimo, en aquellos que lo están necesitando, en aquellos que están débiles, en aquellos que, como dice en el versículo 22, en aquellos que dudan, y en el versículo 23 que dicen a otros salvar arrebatándolos del fuego, predicándoles para que no se pierdan de esta vida eterna. Y en la última parte del versículo 23 dice, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué quiere decir con esto? Tener misericordia con temor, tener compasión de aquellos que no conocen al Señor. Muchas veces, y también de manera religiosa, ¿no? Tomamos esa postura de, bueno, esta persona no conoce al Señor, entonces está mal, entonces las discriminan o los tratan mal. Eso era lo que hacían los fariseos, por eso eran religiosos, ¿no? No les importaba el prójimo, no les importaba servir, dar amor ni nada de esas cosas, sino que les importaba su propia vida. Entonces no tenían misericordia de las personas que no conocían al Señor, no tenían compasión, no tenían nada de eso. Y acá dice que nosotros tenemos que tener misericordia con temor, pero, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y cuando leí esta frase, sinceramente no la entendí, porque decía como aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Lo que quiere decir en este versículo es que nosotros tenemos que tener misericordia, compasión de aquellos que no conocen al Señor, pero no tenemos que amar lo que ellos hacen y que sabemos que está mal. Nosotros tenemos que amar a la persona, amar a nuestro prójimo, como hablaba recién, tener compasión, tener misericordia de esa persona, pero no amar lo que esa persona hace porque sabemos que es algo que está mal y que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué esto? Porque si nosotros terminamos amando lo que esa persona hace, que es lo que está mal, entonces nos terminamos desviando, nos podemos llegar a desviar de la verdad, nos podemos llegar a desviar del camino. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que amemos a la persona, que ellos, que no conocen al Señor, se conviertan a nosotros, pero que nosotros no nos convirtamos a ellos, que nosotros no nos desviemos de la verdad por amar lo que muchas personas hacen y que sabemos que está mal. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta palabra? Nos enseña que en los últimos tiempos van a pasar muchas cosas que nos van a querer como iglesia hacer bajar los brazos, nos van a querer dividir, como decía en un momento, nos van a querer separar, van a querer que haya peleas, que haya enojo, que hayan un montón de cosas malas, y también individualmente que nosotros dejemos el camino del Señor, que nosotros nos apartemos de Dios. Ese es el principal objetivo del enemigo. Pero acá, a través de la palabra, se nos enseña que para nosotros mantenernos firmes, y más en estos últimos tiempos, que son difíciles, que estamos experimentando cómo la iglesia es perseguida espiritualmente incluso, y la única manera de enfrentar estas situaciones a través de la oración es aferrándonos cada vez más al Señor, determinándonos más por Él. No podemos estar en el medio, no podemos decir, bueno, un día estoy con el Señor y otro día hago lo que yo quiero, porque cada vez la persecución es más grande en contra de la iglesia, cada vez estamos más en estos últimos tiempos y tenemos que determinarnos, y si nos determinamos por el Señor, eso es lo mejor que podemos hacer.
pero cómo nos determinamos, cómo es, mejor dicho, que nos podemos mantener firmes, como decíamos recién, justamente a través de la oración, a través de pelear en oración, a través de dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra oración, que nos revele qué tenemos que pedir, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que dejar de lado, qué es lo que tenemos que hacer en simples palabras, ¿no? Y edificando sobre vuestra santísima fe, como dice acá, a través de la palabra, volviendo siempre a los fundamentos, que está todo en la palabra, yendo siempre a la voluntad de Dios. Entonces, de esta manera nos mantenemos firmes en Él al estar y experimentar todos los días el amor de Dios en nosotros y poder ponerlo en práctica con el prójimo, para que no seamos solamente salvos nosotros, sino también toda nuestra familia y todos los que están a nuestro alrededor. Son los últimos tiempos y queda en nosotros determinar qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Si lo que vamos a hacer va a ser pelear en oración por nuestra familia, por aquellos que están a nuestro alrededor y por nosotros también, para cada día poder morir más a nosotros y dejar que Dios, que Cristo se glorifique en nuestras vidas, o determinarnos solamente por dejarle puertas abiertas al enemigo y dejar que eso contamine nuestro corazón y nuestro espíritu, que sabemos que eso al final siempre termina siendo de perdición, de maldición para nosotros, dejar que nuestro corazón, nuestra vida sea contaminada por cosas malas, genera un mal en nosotros, también en nuestra familia y en los que están a nuestro alrededor, pero principalmente en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que nosotros no perdamos de vista que al fin y al cabo lo más importante de todo es la salvación, es la vida eterna, y no solamente la nuestra, sino la de todos los que están alrededor nuestro, de toda nuestra familia, de todos nuestros hermanos en la fe también, porque muchas veces obramos y no nos damos cuenta, pero si obramos mal podemos ser incluso piedra de tropiezo para nuestros mismos hermanos en la fe. Pero si nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros, entonces sabemos que queremos en realidad que nadie se pierda de esta salvación, que nadie se aparte del camino, sino que todos puedan ser salvos, que todos podamos llegar a esa eternidad, a esa vida eterna que tenemos con Cristo. Pero lo importante es esto, mantenernos firmes en el Señor, determinándonos justamente en mantenernos firmes en Él y no dejar ya que nada nos distraiga. Ya las cosas chicas tampoco, ni no sé, ni las críticas, ni las murmuraciones, ni los enojos, ni los celos. Dejar de lado esas cosas y poner en primer lugar lo que tiene que estar en primer lugar, que es el reino del Señor, y que cada día se extienda más y que cada día podamos ser más los que tengamos esa vida eterna, que podamos determinarnos a limpiar nuestro corazón, nuestro espíritu, toda nuestra mente de todos pensamientos malos, y que podamos fijar nuestra atención en lo que realmente se merece la atención, que es que todos podamos llegar a la salvación y no solamente nosotros. Así que les dejo esta palabra que a mí me encantó, sinceramente no recuerdo haberla leído en algún momento. Si la leí habrá sido una vez porque no la leí hoy y sinceramente no me acordaba de esta palabra y me encantó. Ya me sorprendí porque no pensaba compartir esta palabra sinceramente, pero me habló mucho y nos enseña y nos recuerda que uno tiene que mantenerse firme en el Señor todo el tiempo, velando todo el tiempo en oración, estando atentos para que nada nos distraiga, para que nada nos haga bajar los brazos, para que nada nos haga retroceder ni nos haga perder todo lo que pudimos avanzar en este tiempo con el Señor. Así que les dejo esta palabra, y para aquellos que están por primera vez escuchando este video, viendo este video, los quiero invitar para, si quieren hacer una oración, para recibir a Jesús en sus corazones, para recibir a Jesús y para recibir esa vida eterna que Él tiene para nosotros. Como decía recién, es lo más importante de todo. Lo más importante es la vida eterna, porque esto es pasajero, esto es temporal, esto es algo que va y viene, lo material, todo es temporal, pero lo más importante es la vida eterna, es a dónde nos vamos cuando vayamos a morir, ¿no? Y lo más importante es saber y tener la seguridad, no hay nada mejor que tener la seguridad de que si uno parte, se va con el Señor y tenemos esa vida eterna. Así que para aquellos que quieran repetir esta oración, los invito y vamos a orar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador.
Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que cortes con toda maldición generacional en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así que los dejo, que tengan una muy bendecida semana.